Bendiciones, gracias por estar con nosotros en esta plataforma, en este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Como siempre le decimos, esto es un canal que se creó con el propósito de que usted sea bendecido a través de lo que hacemos aquí. Así que si usted no se ha suscrito, hágalo. Si quiere compartir el contenido que tendremos a continuación, coméntelo también. Esto es Excelencia Cristiana Televisión y yo soy su hermano pastor Víctor Almanzar. Para mí, un grato placer poder estar con ustedes, poder compartir una palabra en el día de hoy, sabiendo que el Señor nos va a bendecir de una manera muy especial. Y yo quiero hablar en el día de hoy de la soberanía de Dios. Un tema quizás podríamos decir desde cierto punto sencillo, pero cuando hablamos de la soberanía de Dios es algo que muchas veces quizás ha sido mal interpretado por algunos o no entendido por algunas personas. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando del derecho y el poder que tiene el Señor para hacer todo lo que Él quiera. Nadie le puede cuestionar. Y esto es lo que la Biblia enseña y muestra, que a Dios no se le puede cuestionar. Sin embargo, lo que vemos constantemente a personas quizás incrédulos o no creyentes que constantemente quieren cuestionar las acciones de Dios o los acontecimientos que suceden en el mundo, que ellos quieren o necesitan una explicación y entienden que la explicación no está completa porque muchas veces ellos entienden que Dios debió hacer algo para que cambiase alguna situación que acontece. Y eso pasa muchas veces. La gente tiende a cuestionar a Dios, a veces con buenas intenciones, podríamos decir, en su corazón, pero con poco entendimiento en su mente. Tienen buenas intenciones, pero no entienden o no comprenden las cosas como son. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando que Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar cualquier situación y para anular incluso cualquier decisión de cualquier autoridad o de cualquier entidad o persona que quiera realizar alguna acción. O sea, Dios tiene todo el poder para decir que no o para evitar que algo se realice, pero también tiene todo el poder para permitir que cualquier cosa pueda suceder. Entonces, cuando nosotros entramos al tema de soberanía, siempre va a salir a la luz un punto que en algunos años se resaltó mucho en algunos lugares, en algunas congregaciones, que es el decreto. Mucha gente por mucho tiempo o por un tiempo ha enseñado de que hay algunos creyentes que pueden decretar. Y es un asunto que casi siempre cuando tocamos este punto, la gente tiende a hacer la pregunta, a formular la pregunta. ¿Es válido decretar? Porque entonces entra en una contraposición. ¿Por qué? ¿Quién decreta es el soberano? En la antigüedad se llamaba un edicto al decreto. Por eso vemos que los soberanos, los reyes, daban un edicto. Y ese edicto era una palabra del rey sellada que nadie podía revocar. Cuando el rey daba un edicto, nadie tenía autoridad, absolutamente nadie, para poder revocar esto. Acordémonos cuando pasó con Esther y el edicto contra el pueblo de Esther. No se podía revocar. Lo que hizo el rey fue para favorecer a Mardoqueo y a Esther, que le da otro edicto para que el pueblo se pueda defender. Porque no había posibilidad de revocar lo que ya el rey había establecido. De ahí que un dicho popular muy antiguo que dice, esto es palabra de rey, cuando alguien da una palabra que es inquebrantable o dice que no la va a cambiar. Tú tienes palabra de rey. Entonces, la soberanía le permite al soberano, por la autoridad que le inviste, de poder tomar la decisión que quiera por encima de cualquier autoridad que puede decretar. El decreto es un sello de cumplimiento de lo que Dios establece. Cuando Dios decretó algo, no hay forma alguna, ni humana ni espiritual, de evitar que eso que Dios ha determinado se cumpla. De ahí la
veracidad y la confiabilidad que podemos tener en las escrituras, en las promesas de Dios, en sus profecías. ¿Por qué? Porque el Señor cumple cada una de sus promesas. El Señor cumple sus pactos. El Señor es soberano, pero tiene un decreto para que las cosas se hagan determinadamente, exactamente como Él las establece. La creación, por ejemplo, son decretos de Dios. Cuando Dios habló, según lo que Génesis relata, y dijo Dios, hágase tal o cual cosa, eso es un decreto del soberano. Las leyes físicas, las partículas, la materia, la energía, todo tiene que obedecer al decreto del gran creador, del gran Dios y todopoderoso nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de soberanía, es el punto que la gente a veces no alcanza a entender de Dios, cuando lo quieren cuestionar. ¿Y por qué sucede esto? Porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. ¿Y por qué sucede tal cosa? Porque hay propósitos. Y todo lo que sucede en la tierra, bueno o malo, dentro del plan perfecto de Dios, algo va a significar. ¿Qué dice la Biblia? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando somos llamados conforme al propósito de Dios, no importa lo que acontezca, sea bueno o malo desde el punto de vista humano, de donde nosotros lo vamos a analizar, al final de cuentas, Dios nos va a bendecir a través de cualquier situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de soberano, tenemos que pensar en un gran rey. Cuando hablamos de soberanía, tenemos que pensar en que nadie va a aconsejar a ese Dios para que haga las cosas. Como dice Corintios capítulo 2, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién va a instruir a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? Como dicen algunos textos, le dirá el vaso de barro a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? Hay gente que cuestiona las cosas en su vida. Y cada vez que alguien cuestiona el por qué le pasan las cosas, por qué vive de tal o cual manera, sin ver el punto de vista de la consecuencia de las cosas que hace, muchas veces tiende a cargarle la culpa a Dios. Y eso pasa muchas veces. Los ateos, las personas que quieren ser agnósticos hasta cierto punto, muchas veces cuestionan a Dios por su accionar en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y hay personas que no entienden por qué se destruían pueblos enteros, por qué el pueblo de Dios tuvo que conquistar tierras y tener que enfrentarse a sus enemigos. Hay gente que no entiende lo que es el mundo espiritual, ni mucho menos la revelación bíblica y de los textos y el misterio de la salvación. Entonces tienden a cuestionar a Dios, pero no entienden que Dios es soberano. Y esa soberanía lo que significa es que Dios está por encima de todas las autoridades. Jesús decía, ninguna autoridad tú tuvieras si no fuera dada de arriba, hablando con Pilatos. Porque toda autoridad, dice el libro de Romanos capítulo 13, es puesta por Dios. Dios da autoridad al hombre. No importa cuál sea su función, sea militar, sea política, sea de justicia, aquí en la tierra, no importa dónde usted ocupe una posición, es Dios que le ha dado esa autoridad. Sea como padre, sea como maestro, no importa. La autoridad que usted tenga sobre otras personas se la delegó Dios, porque Dios es el gran soberano. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el que tiene alguna autoridad, cuando el que tiene algún cargo, algún poder, donde puede decidir por otros, algún liderazgo, y no lo somete a la obediencia a los preceptos de Dios, termina teniendo ciertos problemas en sus funciones, porque no está haciendo las cosas conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando yo hablo de la soberanía de Dios, estoy hablando de que a Dios no se le puede cuestionar, pero que también toda autoridad tiene que someterse a Dios, pero también digo que solamente Dios tiene el poder de decretar, porque Él es el soberano, el gran soberano. Cuando una persona común, cuando un cristiano, un creyente quiere decretar, quiere tomar la posición que le pertenece a Dios. Podemos declarar, por lo que la Biblia dice, palabras de fe,
que la fe trae declaraciones positivas, declaraciones optimistas. Podemos declarar cambio de situaciones y Dios puede obrar, claro que sí, pero nunca podemos pensar que por nuestra palabra solamente, sin la aprobación de Dios, las cosas van a suceder. Siempre todo lo que hagamos, no importa lo que sea, es como decía el apóstol, si Dios quiere, si Dios lo permite. O sea, no hay forma de que el ser humano pueda hacer algo sin la permisibilidad de Dios. No importa lo que sea. Porque aquí es donde viene el cuestionamiento de la gente. ¿Y por qué entonces la maldad? ¿Por qué las personas hacen tanto daño? ¿Por qué Dios permite que haya guerra, que haya destrucción? Y la gente empieza a cuestionar a un Dios que no trajo el pecado a la tierra, que no es pecador, que nunca va a pecar, nunca ha pecado, a un Dios que es santo, justo y que actúa de manera perfecta en una inteligencia superior. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar al creador de todo, al que planificó todo el propósito eterno para nuestra vida y para nuestra salvación? Es un ilógico, es un absurdo querer cuestionar al hacedor de todo. Tenemos que cuestionarnos nosotros, tenemos que evaluarnos nosotros y ver si estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos obrando conforme a los preceptos y los mandamientos que Dios ha establecido. La soberanía de Dios siempre va a mostrar el amor de Dios, la compasión, la misericordia. Dios es un rey soberano y misericordioso. Dios es un rey soberano y compasivo. Y la compasión y la misericordia de Dios es la que nos permite a nosotros estar vivos, estar aquí. Nadie podría estar vivo sobre esta tierra si no fuera por la benevolencia del eterno soberano. Entonces, lo que Satanás no entendía, y mucha gente a veces no entienden, es que Dios hace como Él quiere. Usted no puede querer cambiar las cosas que Dios hace. Si Dios determinó una posición para usted, usted no puede querer estar en la posición que usted desee, porque ya Dios estableció donde usted debe de estar. Si Dios estableció que van a suceder acontecimientos que marcan señales para los últimos tiempos, usted no puede estar preguntando el por qué, sino el para qué. ¿Para qué sucede? Porque el por qué tiene que ver muchas veces con el pecado, cuando son cosas que queremos cuestionar. Usted quiere cuestionar la violencia, las guerras, la maldad del hombre, váyase al pecado, al origen, a Satanás. Allí está la respuesta. Alguien me preguntaba hace poco cómo se produce la maldad. Si Dios creó la maldad, me preguntaba. Yo le digo, hermanos, le decía a una hermana, la maldad viene por el pecado y el pecado viene por Satanás. Y Satanás viene porque un ser, querubín protector, según lo que la Biblia establece, se llenó de arrogancia, se envaneció y quiso subir al trono donde solamente está el soberano. Quiso ir al lugar y sentarse donde se siente el que decreta. Entonces, lamentablemente, eso no es posible, no hay forma. Nadie puede ocupar el lugar de Dios y por eso lo que quieren decretar aquí en la tierra muchas veces atentan o de alguna manera afrentan la soberanía del gran Dios. Entonces, cuando yo hablo de soberanía y yo hablo de que Dios es un Dios soberano, tenemos que entender lo que Dios está diciendo. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 24. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Usted quiere saber por qué Dios es soberano? Así como lo dicen aquí los discípulos, los apóstoles. Porque Dios creó todo. Dice el Dios que creó el cielo y la tierra, el gran soberano. Entonces, al Dios tener el poder creador de todas las cosas, automáticamente crea todo, se constituye en el soberano de todas las cosas. O sea, todas las cosas obedecen a Dios y se someten al decreto y a la palabra de Dios. Lo que Dios diga es ley. Lo que Dios habla es ley. Se cumple.
y de no cumplirse hay consecuencias. Entonces, los que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios son los que tienen consecuencias, que traen condiciones a la vida del ser humano que lo llevan a cuestionar la soberanía de Dios. Por mucho tiempo se habla de lo que es el libre albedrío. Y la gente tiene cuestionamientos sobre el libre albedrío o lo que se ha enseñado sobre esta doctrina de supuesta libertad. Supuesta libertad. El entender la soberanía de Dios es desmontar en parte lo que se ha enseñado del libre albedrío. ¿Por qué? Porque si Dios es soberano, entonces el ser humano no puede hacer lo que él quiera. Así de sencillo. Entonces lo que mucha gente no entiende es eso. Entonces cuando tú crees que tú eres soberano de tu vida, estás anulando o queriendo anular lo que es la soberanía de Dios. Dios puede decidir sobre mi vida, sobre tu vida, y no tiene que pedir permiso para hacerlo. O sea, su capacidad, su poder soberano, le permite al Señor tomar cualquier decisión sobre nuestras vidas, sobre tu vida. Y eso tenemos que entenderlo. O sea, no podemos vivir la vida creyendo que nosotros somos soberanos de nuestra vida. Y usted me preguntará, pero entonces usted está diciendo que no hay libre albedrío. Lo que pasa es que se ha mal enseñado esto. Ya de por sí la palabra libre albedrío es un pleonasmo, porque albedrío es libre, y si es libre, ya punto, no hay que volver a libertad. Entonces muchas veces se ha hablado de una supuesta libertad de la gente después que ya la persona es libre. Y yo hablo de lo que dice Juan 8:36, que dice que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, la libertad tiene una connotación dentro de la soberanía, igual que la salvación. La palabra salvación es de un término que significa andar libre, andar a sus anchas, yasha en el hebreo. Entonces, el de andar libre, el tener libertad, es la libertad de los hijos de Dios, lo que decía el apóstol Pablo, que fuimos llamados a libertad, pero no al libertinaje. Entonces, el libre albedrío se constituye o se convierte en un libertinaje en la gente, donde la gente cree que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, que nadie le puede decir qué hacer. Entonces eso no es libertad en Dios. Eso es libertinaje y esclavitud al pecado. Entonces cuando entramos a un plano de profundidad y soltamos la letra y lo sencillo, lo simple, entramos entonces a un plano de interpretación profunda de lo que es la libertad. La libertad no tiene que ver con que usted esté fuera de la cárcel, porque por ejemplo el apóstol Pablo estaba encarcelado y él decía, yo estoy preso, pero la palabra no lo está. O sea, el poder espiritual de Dios no está limitado a las condiciones físicas o a las leyes de un país o a las condiciones que pueda poner algún gobernante, que a veces quieren limitar incluso la predicación del evangelio. Entonces cuando yo te hablo de esto es porque el libre albedrío está en contraposición con la soberanía de Dios. Aquí hay permisibilidad de Dios y Dios nos permite hacer cosas así. Pero el libre albedrío como tal, la soberanía de Dios lo anula. Así de sencillo, porque yo puedo querer hacer lo que yo quiera. Ejemplo, el caso del profeta Jonás. Dios envía a Jonás a Nínive. Jonás toma un barco para Tarsis. El barco zozobra en el mar, en el lugar donde estaba navegando. Y Dios prepara un pez para tragarse a Jonás. Jonás, el pez, lo vomita en las playas, en el lugar donde Dios lo había enviado. Entonces, podríamos decir que en el libre albedrío Jonás iba para Tarsis, pero ¿por qué no llegó? Si él tiene la libertad de ir a donde él quiera. Dios intervino, es soberano, y lo llevó donde Dios lo envió y tuvo que predicar allí. Y la gente se arrepintió en Nínive. Aunque después volvieron otra vez hacia atrás y fue destruida Nínive. Pero Dios hizo lo que él quiso. Entonces, y le muestra a Jonás que lo hizo por misericordia. Yo le decía que Dios es un soberano, un rey misericordioso. Y le dice, yo no voy a tener misericordia de un pueblo que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, a Dios no se le cuestiona, porque Él es soberano y Él hace como Él quiera. Nosotros no vamos donde queremos, sino donde Dios nos envía. Nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando no es así, entonces no somos siervos de Jesús. No somos siervos de Dios. Usted no me puede decir a mí que usted es siervo de Dios cuando usted quiere hacer lo que usted quiere en su vida. Entonces usted no está sometido a la soberanía del gran rey. Entonces usted lo que está buscando en su vida es destrucción y fracaso. Entonces cuando yo me someto a Dios,
yo me constituyo en un siervo de mi Señor. Y como siervo de mi Dios, entonces yo entro en un plano donde me someto a los decretos, a los estatutos, a los preceptos de mi reinado, de mi reino al que yo pertenezco. El reino de los cielos está constituido bajo un poder de principado y del Dios Todopoderoso que gobierna todas las cosas. Y en ese principado entramos nosotros. La Biblia dice que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes de un pueblo santo. Pero eso tiene una connotación y un trasfondo espiritual. Entonces, cuando yo te hablo de la profundidad del libre albedrío, la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la palabra esclavitud significa falta de libertad, trabajar para otro, trabajar sin recibir ninguna remuneración, ningún pago. Entonces, el que es esclavo no me puede decir a mí que tiene libre albedrío. El que es esclavo de Satanás hace las obras de Satanás. Y el que hace las obras de Satanás muchas veces no las hace porque quiere, sino porque está poseído por demonios y gobernado por las tinieblas. Entonces, si vamos a entrar a interpretar con profundidad y revelación bíblica las escrituras, entonces el libre albedrío que han enseñado durante muchos años queda en entredicho. Porque estamos hablando de la soberanía de Dios. El hombre no es soberano de su vida. El hombre no es soberano de nada. Dios está por encima de su creación, incluso de los demonios y de los que reinan en las tinieblas o gobiernan en las tinieblas. Porque la soberanía de Dios le permite hacer lo que Él quiera. Le permite cambiar cualquier decisión de cualquier autoridad. Obrar por encima de lo que el hombre quiera hacer. Y esto no es violentar nada, porque el que creó las leyes, el gran legislador, puede cambiarlas. Algo que no entendían con Jesús algunos judíos. Porque ellos decían que él quería abolir la ley. Jesús le decía, yo vine a cumplir la ley, que es muy diferente. Yo no vine a abrogarla, sino a cumplirla. Porque el soberano cumple su palabra. Ahora, el soberano puede cambiar lo que dice si él quiere. Es soberano. Dios puede decretar o por lo menos decidir hacer algo y luego cambiarlo. Dios lo puede hacer. Es soberano. Eso es lo que significa soberanía. No hay ninguna autoridad por encima de él. Puede hacer lo que él quiera y como él quiera. Puede cambiar o anular cualquier decisión, cualquier circunstancia, en cualquier condición, no importa cuál sea. Entonces, tenemos que entender lo que Dios está estableciendo en su palabra. Dios establece que su palabra tiene que cumplirse, que no queda sin cumplimiento porque Él es un gran soberano, que Él gobierna no solamente la tierra, el cielo y lo que podemos ver al alcance de nuestra vista en el universo, sino que gobierna el mundo de lo invisible, el mundo de los espíritus, todas las dimensiones posibles, inimaginables, creadas o no creadas todavía, están bajo el gobierno del gran yo soy, del gran soberano. Entonces surge la pregunta, ¿todavía tú piensas que tienes libre albedrío o soberanía en tu vida? ¿Todavía tú crees que puedes hacer lo que quieras? ¿Que tú puedes hacer las cosas por encima de lo que Dios ha establecido? No hay posibilidad de eso. Lo que muchas veces la gente hace es que hace la voluntad de Satanás al no hacer la voluntad de Dios. Entonces, o es esclavo o es libre. Pero una vez que es libre por la palabra, por Jesucristo, entonces se constituye en un siervo del gran soberano, en un súbdito del reino de los cielos. En el reino de los cielos todo está alineado a la obediencia. Todo está alineado a las leyes establecidas por el gran Rey y soberano Dios. Satanás y los ángeles caídos no están en aquel lugar. ¿Por qué razón? Porque no vivieron conforme al decreto, al estatuto del reino de los cielos. Y crearon división y crearon una contienda angelical. Entonces, dentro de la soberanía de Dios está el poder de expulsar a aquellos que no se someten a la voluntad de Dios. Y eso pasó con Satanás. Fue expulsado del reino. Y hubo un decreto de destrucción para él y todos sus secuaces. Para el que no lo entiende, Dios decretó la destrucción de Satanás. No como la gente piensa, será destruido para siempre. Los demonios y Satanás y el pecado y la maldad.
¿Por qué? Porque el gran soberano decidió que esto suceda como Él quiso que suceda, de manera perfecta. No como el hombre quiere. El hombre quiere que las cosas cambien de hoy para mañana, de ahora para ahorita. El gran soberano cambia las cosas en una dimensión eterna, donde esto permite que las cosas se hagan de manera perfecta. Cuando Dios hace algo, ya no hay que volverlo a hacer. En el caso del hombre, no está terminado, y por eso el proceso. Pero una vez terminado el hombre en esa dimensión celestial, no habrá que hacer nada más. El hombre no pecará nunca, ni podrá cambiar su condición espiritual. La soberanía de Dios no invalida que Dios le ha dado al hombre el poder de decidir en cuanto a su salvación. Para los que tengan alguna confusión con lo que he dicho del libre albedrío y la soberanía de Dios, el hombre tiene un poder de decidir. La Biblia habla de una decisión. ¿Cuál es la decisión? Yo decido si vivo o muero. Yo decido si sigo a Cristo o sigo a Satanás. Yo decido si soy esclavo del diablo o siervo de Jesucristo. Tengo el poder de decidir por la salvación. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Le dio esa autoridad de decisión. Le delegó un poder al hombre que todavía hoy no entiende. Usted puede decidir por su salvación. Pero una vez que usted decidió por Cristo, ya usted no puede hacer lo que usted quiera, sino lo que Dios dice. Si hace lo que usted quiera, va a tener muchísimos problemas. Comprobado. Ahora, si usted decide por Satanás y no quiere a Cristo y no quiere la salvación, usted sabe a lo que se atiene. Se atiene a la esclavitud y a la destrucción que trae el pecado. Así de simple. Entonces, el soberano Dios decretó que la salvación es una decisión en nuestra boca. Dicen, no está lejos de nosotros la salvación, sino en nuestra boca. Que si confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Así de simple. O sea, no es complicado. Y la salvación es ser libre. Pero la libertad de los hijos de Dios es una manifestación final. Aquí todavía estamos sujetos a leyes físicas y espirituales. En la libertad de los hijos de Dios estaremos sujetos a las leyes del reino de los cielos, pero con una libertad que Dios le ha otorgado a sus criaturas, a su creación, para vivir en otra dimensión. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que sacar de nuestra boca el cuestionamiento. Deje de cuestionar a Dios. Deje de pensar que usted es un Dios. Todos los que han pensado que son dioses han terminado comiendo hierba en el monte. Si no, pregúntenle a Nabucodonosor. Él se creía el gran soberano y decía, miren la Babilonia que yo he creado, la gran Babilonia. Sin embargo, Dios lo envió 7 años loco al monte. Le crecieron las uñas, le creció el cabello, perdió la razón, perdió todo el raciocinio. Hasta, dice la Biblia, que reconoció que Dios gobierna el cielo y la tierra, que es el gran soberano. Cuando entendió y reconoció ese Dios de Daniel, ese Dios de nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vivos, el gran soberano, entonces le volvió el juicio. Regresó el juicio. ¿Por qué? Porque todo el que reniega la soberanía de Dios va a terminar mal. Todos los grandes gobernantes que han querido ser dioses se han convertido en dictadores, en caudillos. Muchos han sido asesinados, muchos han terminado de muy mala forma. En la historia usted lo puede ver. Tanto en la antigüedad, en lo que registra el Antiguo Testamento, como en nuestros tiempos modernos. Todo el que se ha creído el gran soberano, el gran rey, el gran presidente, el gran líder, termina mal. Y esa es una de las cosas que va a pasar en los últimos tiempos, con la manifestación del hombre de pecado y del anticristo, que va a tomar una soberanía que no le pertenece, a querer decretar sobre la gente, que la gente haga o no haga tal cosa, o matarlo. Eso es una usurpación del poder de Dios, que no va a dar ningún resultado positivo, sino que lo que va a hacer es acelerar la destrucción de Satanás y el juicio que está establecido para las tinieblas y para los pecadores que le acompañan. Así, mis hermanos, que vamos a entender que el Dios como soberano, Dios es el que puede tomar cualquier decisión. Es un derecho y un poder que le asiste para él hacer lo que él quiere. Dios tiene autoridad hasta el punto de poder anular todos los demás poderes que puedan existir.
Eso es ser soberano. El decreto de Dios es algo que se cumple y se constituye en ley. Nadie puede revocar los decretos de Dios. Dios puede hacer como Él quiera. Dios puede hacer lo que Él le parezca. Y nadie lo puede cuestionar. Ni usted ni yo. Tenemos una libertad, sí, para decidir si quiero ser siervo de Cristo o esclavo de Satanás. Así de simple. Entonces, no es que yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera, sino que hago lo que Dios haya determinado. La soberanía de Dios, una de las cosas más cuestionadas por la gente, porque la gente quiere ser soberano de su propia vida. Y cada vez que el hombre quiere hacer lo que quiere, termina siendo esclavo y títere de Satanás. Y por eso es que vemos las cosas que la gente cuestiona. Las guerras, las muertes, la violencia y el pecado cada vez más en el hombre se manifiesta en el libertinaje, en no obedecer al rey, en no someterse a las leyes divinas y en no acatar los decretos, los estatutos que Dios establece en sus preceptos perfectos, santos y divinos, establecidos en su palabra y en las revelaciones que Él nos da. Así que yo espero que usted haya sido bendecido con este tema en el día de hoy. Suscríbase a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Haga suyo este contenido, compártalo con otros que han pensado por mucho tiempo que son soberanos de su vida y viven tras error, de error en error, cometiendo cosas que a Dios no le agradan. Es necesario que entendamos que Dios nos llamó a libertad, pero no que esa libertad sea ocasión para la carne, para el libertinaje. Que Él es el gran soberano, un Dios justo, un Dios bondadoso, misericordioso, que tiene cuidado de sus hijos, pero que Él crea todas las cosas y las gobierna. Y nadie puede gobernar al gran creador. Nadie puede dirigir ni decidir por encima de lo que Dios ha establecido. Deje de decretar que usted no es ningún soberano. El decreto le pertenece a los soberanos, a los que pueden y tienen esa autoridad. Nosotros tenemos fe y podemos declarar palabra de fe. Por eso entendemos que las cosas pueden cambiar, que lo que hoy es, mañana no puede ser, o lo que no es, mañana puede ser. Entendemos que Dios obra a favor de nosotros, a favor de los que se someten a las leyes del reino del gran soberano. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer compartir estos minutos con ustedes a través de esta plataforma, a través de Excelencia Cristiana Televisión. Vuelvo y les repito, suscríbase si no lo ha hecho y comente y comparte este contenido. Nos reencontraremos en una próxima. Bendiciones para usted, su familia, su ministerio. Bendiciones y que el Señor le continúe bendiciendo. Hasta la próxima.